Bienvenidos a la emisión de AM Noticias, información precisa con ustedes una vez más Elizabeth Márquez y Willis Lachapelle. De inmediato las informaciones. La tormenta tropical Dorian generará lluvias desde la noche del miércoles en el extremo oriental del país y se desplazará durante todo el jueves de manera paralela a la costa nordeste, de acuerdo con pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología. Mientras el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informa en su boletín vespertino que Dorian estaba localizada a unos 100 kilómetros de Martinica y 595 kilómetros de Puerto Rico, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, con ráfagas más altas moviéndose oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora, por lo que se espera que la noche del miércoles se acerque al este de la República Dominicana. Rafael Núñez, exdirector de Comunicaciones de la Presidencia, calificó este martes de jugarreta la supuesta intención de miembros del PLD de unificar las elecciones y habilitar al presidente Danilo Medina para el año 2024. Tenemos que asimismo Núñez, uno de los principales promotores de la candidatura de Leonel Fernández para que se convierta en mandatario por cuarta ocasión, dijo que un acuerdo de este tipo le acomodaría la recuperación del Partido Revolucionario Moderno. En un tuit, el ex vocero de Leonel consideró que si el sector oficial del PLD está apostando para habilitar al presidente Medina y unificar las elecciones mediante el sometimiento de un proyecto de ley, le acomoda la situación al PRM y no se sabe a cambio de qué, por lo que es bueno que sepa esa jugarreta. Reinaldo Pared Pérez, precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, manifestó este martes que quien lo conoce sabe que no ha utilizado la política como negocio, esto ante una campaña en la que se pretendía acusarlo de comprar todas las bancas del malogrado Juan de los Santos y que provenía de Gonzalo Castillo. Pared Pérez indicó además que entre los precandidatos del danilismo se ha producido cierto desequilibrio con la incursión de Gonzalo, sobre todo en el aspecto financiero porque los demás no podrán invertir en una campaña publicitaria como la que lleva el exministro de Obras Públicas. Al mismo tiempo manifestó que al PLD no le queda de otra que unificarse a partir del 6 de octubre porque si no va cohesionado a las elecciones del 2020, tendrán que prepararse para ir a la oposición sin importar quién sea el candidato. En tal sentido dejó entrever que si hay alguien que garantice la unidad de esa organización porque conoce y se lleva bien con las dos facciones del partido, es él. El ex procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, aseguró este martes que enfrentó los casos más grandes de corrupción en el país cuando ocupó esa función. Reveló que lo único que recibió del caso de los sobornos de Odebrecht fue una solicitud internacional sobre el número de una cuenta y que ofreció la información. Bien, especificó que dice eso por primera vez porque nadie lo sabía. El también precandidato presidencial del PLD mencionó el caso de Bahía de las Águilas cuando fue fiscal del Distrito Nacional, luego el caso de Plan Renov, el Rocage, los indultos y obras públicas, los del senador Félix Bautista, los Tucano, casos Cabaret, del alcalde Raúl Mondesí de San Cristóbal y el alcalde de La Romana. Y el exalcalde por el Distrito Nacional, actual precandidato a senador por la misma demarcación, Roberto Salcedo, manifestó este martes que su hijo Roberto Ángel, Robertico, nunca ha buscado una candidatura o puesto político pese a que desde hace una temporada se le ha visto hacer labores sociales. Indicó que hace muchos años, recién empezaba él a conducir programas de televisión, le hizo saber la importancia de pasar por los medios de comunicación y dejar un legado porque no solamente es enseñar o demostrar el talento, si tiene la oportunidad de servir. Sobre lo bueno y lo malo de la política, Salcedo reconoce las complejidades que se dan cuando tiene un alto puesto como lo fue en su momento la alcaldía del Distrito Nacional, lamentando que existan personas que cuestionan la transparencia del uso de recursos y la honestidad del individuo. Y en el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana ratificó a unanimidad al diputado Gustavo Sánchez como vocero para el periodo 2019-2020, así como vicevocero al diputado Miguel Espinal y secretaria a la diputada Mónica Lorenzo. El diputado Gustavo Sánchez ha sido electo vocero por sexta ocasión en el bloque de diputados del PLD. La decisión fue adoptada con la presencia de 83 de 106 diputados PLDistas que fueron electos para el periodo legislativo 2016-2020. La reunión celebrada en el Salón Profesor Juan Bosch del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana fue encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Radames Camacho, y la diputada Miriam Cabral, ambos miembros del Comité Político del PLD.
El Partido Revolucionario Moderno alertó este martes a la población ante el descontrol y despilfarro en el gasto público que lleva a cabo la actual gestión de gobierno y que la misma conduce al país a niveles de insostenibilidad. La organización política acusa al oficialista PLD de endeudarse en los primeros 212 días transcurridos del 2019. El ritmo de endeudamiento fue de casi 763 millones de pesos diarios. En una rueda de prensa ofrecida por el secretario técnico y de Políticas Públicas del PRM, Miguel Seara Hatton, y el presidente de esta organización, José Ignacio Paliza, informaron que el gobierno se está endeudando para propósitos no muy claros, que lo hace para pagar intereses y gastos corrientes y no para productividad, como a su entender deberían hacerlo. Seara Hatton asegura que la conducción de las finanzas públicas necesitan un cambio radical y que un eventual gobierno del PRM estaría decidido a mejorar la calidad del gasto público y establecería reglas fiscales que corrijan paulatinamente el déficit público. Bien, tenemos que para las primarias simultáneas de los partidos que se llevarán a cabo el próximo 6 de octubre, la Junta Central Electoral dividirá el territorio nacional en 5 regiones en procura de fiscalizar de manera efectiva todo lo que es la logística y el montaje del evento. La iniciativa aprobada por el Pleno de la Junta Central Electoral fue presentada por el presidente Julio César Castaños Guzmán con la finalidad de agilizar los requerimientos administrativos y garantizar así el éxito de las primarias. Los trabajos se llevarán a cabo a través de un plan que se ejecutará con asistencia de las direcciones de elecciones e informática de la institución. Los objetivos específicos serán subdividir administrativamente el territorio nacional a cargo del presidente y cada miembro titular de la Junta, desplegar un operativo de supervisión en los 3.890 recintos electorales habilitados para primarias, en las 7.372 mesas de votación y, por supuesto, facilitar el cumplimiento de gestiones administrativas. Con la subdivisión administrativa del territorio nacional a cargo del presidente y cada titular de la Junta Central, se contempla pues descentralizar la organización de las elecciones primarias. Y el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, Pedro Brache, se reunió con el Pleno de la Junta Central Electoral presidida por Julio César Castaños Guzmán para revisar el calendario electoral y el financiamiento de las campañas electorales hacia los comicios del 2020. Los datos fueron suministrados por el presidente del CONEP, que informó: visitamos al Pleno de la Junta para repasar muchas cosas que pudieran causar incidentes y sobre los distintos eventos. Queremos que se fortalezca el sistema de partidos políticos, añadió. Sobre las próximas reuniones, asegura que actualmente realizan sondeos con diferentes líderes políticos y entes de la sociedad para ver qué tan apretado estaría el calendario. Sin embargo, Brache asevera que seguro se estarían reuniendo en esta misma semana. Del proceso electoral sostuvo, marcha bien dentro de un marco nuevo y complejo con casi 4.500 posiciones electorales. De 20 demandas presentadas ante el Tribunal Superior Electoral en las 2 últimas semanas del 6 al 22 de agosto, fecha en que venció el plazo para que los partidos inscriban a sus precandidatos en la Junta Central Electoral, pues 13 fueron sometidos por aspirantes PLDistas contra las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional Electoral, 4 contra el Partido Revolucionario Moderno, PRM, y las demás contra el Partido Verde Dominicano y la Junta Central Electoral. El TSE ya falló 15 de las 20 demandas, aplazó una para el próximo martes y 4 están pendientes de conocimiento porque fueron presentadas el mismo día del cierre del plazo de inscripción de las precandidaturas ante la Junta Central Electoral. Cambiamos información. Durante el primer semestre de este 2019, la economía creció 4.7% por debajo de su potencial, señala el Banco Central en su informe Página Abierta titulado Panorama Económico Internacional y Perspectivas de la Economía Dominicana, en el cual explica que como resultado de las recientes políticas monetarias expansivas, el año va a cerrar en 5% en línea con su potencial. Al exponer sobre el desempeño de la economía, Página Abierta indica que en el ámbito doméstico el ritmo de expansión de la actividad económica se ha moderado más allá de lo previsto durante los últimos meses debido al deterioro de las condiciones a nivel internacional y a factores de incertidumbre de carácter doméstico, característicos del ciclo preelectoral que han condicionado las decisiones de consumo e inversión de los agentes económicos. En términos de precios, la inflación interanual se ubicó en 1.40% al cierre de julio, por noveno mes consecutivo, por debajo del límite inferior de la meta de 4%, más o menos 1%. Julio Verdeguer, subdirector general y representante regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, afirmó el día de hoy que en los últimos años la pobreza rural en República Dominicana se ha reducido en un 43% y el hambre ha descendido en un 61%. Al reconocer que este país está avanzando bien en la erradicación de estos dos graves problemas, Verdeguer lo califica de ejemplar,
por lo que felicitó al pueblo y al gobierno dominicano por sus fuertes avances en la reducción de estos flagelos. El representante de la FAO dijo que la decisión de realizar aquí en República Dominicana el acto de lanzamiento para toda América Latina del diseño de la agricultura familiar, bueno, tiene que ver en primer lugar a la invitación que le hiciera el gobierno dominicano. Y el presidente de la Asociación de Industria de República Dominicana califica como preocupante que organizaciones criminales estén infiltradas en los sectores productivos de la sociedad. Celso Juan Marrancini hizo la afirmación a propósito del caso de la supuesta red liderada por César el Abusador, de la cual dice esperar las investigaciones sean transparentes. Marrancini dijo además que estos casos afectan la imagen del país, por lo que las autoridades deben endurecer el régimen de consecuencias contra los actores. El ministro de Trabajo, Winston Santos, advirtió este martes que no se permitirán violaciones a las disposiciones del Comité Nacional CNS, que en julio pasado dispuso un aumento de 14% al salario mínimo de los trabajadores del sector privado no sectorizado. El ministro enfatizó que las empresas que violen la disposición serán sancionadas con multas desde 3 hasta 6 salarios mínimos e incluso más si son reincidentes. Santos agregó que el ministerio solicitó a las centrales sindicales que identifiquen a las empresas que no han acatado la disposición para enviar a sus inspectores. Y el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, instó a la Asociación Dominicana de Profesores ADP a plantear sus reclamos de una forma pacífica sin recurrir a protestas como aconteció el jueves pasado. Dice, el ADP debe ir al ministerio y plantear sus reclamos, pero no a través de manifestaciones. El funcionario dijo que las puertas de su despacho siempre estarán abiertas para atender todos los reclamos y peticiones tanto de ese gremio como de la población en sentido general. Entre las exigencias de la ADP está la revisión del concurso de oposición docente 2019, revela que el 80% de los postulantes reprobaron. De unos 49.566 solo pasaron 11.855, lo que ha provocado inconformidad a esa asociación. También citaron una revisión de horario y contenido de la tanda extendida, revisión de salarios para jubilados y pensionados, corrección del salario del nivel primario, adecuación inmediata de los planteles educativos y otras reivindicaciones. La ex secretaria de Educación, Jacqueline Malagón, consideró este martes que los gobiernos deben ponderar que el encargado de dirigir la educación del país sepa de educación y administración y que no sea político. La exfuncionaria dijo en ese orden que el éxito que tuvo cuando dirigió la cartera educativa se debió a que no aceptaba órdenes de Joaquín Balaguer porque no era política partidaria. Asimismo indicó que al parecer el problema de la educación dominicana no era el económico, porque a pesar de la inversión del 4% y de la mejora salarial de los maestros, seguimos presentando resultados vergonzosos tanto a nivel local como internacional en las pruebas aplicadas. Y Malagón considera que si no se forma un maestro con vocación, compromiso y con conocimiento, no se llegará a ningún lado porque el tema no es construir palacios escolares, ni tampoco de desayuno escolar, sino de que los niños aprendan y eso lo hace posible el maestro. Vamos a la pausa, a regresar más información precisa por AME Noticias. Seguimos con más información a través de AME Noticias, información precisa. El director de la Corporación de Acueducto Alcantarillado de Santo Domingo CAS, Alejandro Montaz, dijo este martes esperar que el agua que pueda traer la tormenta Dorian alimente el acueducto Barrera de Salinidad, estabilice la producción de agua en la zona oriental. Al mismo tiempo, el director de la CAS critica que los sectores más pobres, que son los que más necesitan el agua, sean al mismo tiempo quienes más desperdician el preciado líquido. Sobre este mismo tema, el arquitecto Alejandro Montaz considera que hay que crear reservorios de agua para enfrentar la situación cuando se presenten los periodos de sequía. Bien, tenemos que Montaz indicó que en el país se pierde mucha agua por la falta de conciencia y de educación para dar un uso responsable al preciado líquido, por lo que considera tiene que imponerse una cultura del ahorro del agua. Haití y República Dominicana discuten en Santo Domingo una estrategia común para enfrentar la epidemia del VIH en la isla, que según los indicadores tiene la mayor prevalencia de la zona del Caribe. La reunión bilateral binacional es auspiciada por el CONAVICIDA, el programa de VIH del Ministerio de Salud de Haití y el Centro de Orientación e Investigación Integral COIN. Según estimaciones oficiales, la prevalencia de VIH en la parte dominicana de la isla es de 0.8%, de 2.0 en la haitiana. El doctor Víctor Terrero, director ejecutivo del CONAVICIDA, expresó el interés de ambas naciones
de impulsar acciones conjuntas para prevenir nuevas infecciones, responder a las ya existentes y detener el estigma y la discriminación. Afirma que Haití y República Dominicana enfrentan cada día los mismos problemas y desafíos relacionados con la epidemia del VIH. Fara Peña, directora general de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, informó que hasta la semana número 31 se han contabilizado 7.324 casos de dengue en el país, con 10 defunciones a causa de la enfermedad. Peña indicó que hasta el momento se han auditado 25 casos sospechosos de muerte por la enfermedad, con 10 decesos confirmados, aunque aclara que los informes se dan con 2 semanas de retraso por el proceso que se sigue. En este sentido, adelantó que en el próximo boletín el número de fallecidos aumentará por los últimos casos registrados, indicando que la más reciente muerte se produjo el fin de semana. El ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, negó este martes que esté manipulando información sobre los casos de dengue en el país, como denuncian algunos sectores. Sánchez Cárdenas dijo en ese orden que las informaciones las suministra el Servicio Nacional de Salud después de hacer una minuciosa investigación sobre los datos que le brindan los hospitales y las clínicas privadas. En cuanto a la situación actual por la gran cantidad de casos de dengue, el ministro de la cartera recuerda que es costumbre que cada 2 o 3 años de silencio sobre la enfermedad emerja un pico como el que estamos viendo en estos momentos. Mientras la epidemia de dengue que afecta al país mantiene la tendencia de seguir en aumento a nivel nacional, con 27 provincias en alerta amarilla y una en rojo, el gobierno dispuso la realización de 2 jornadas masivas de eliminación de criaderos ante la amenaza del paso por territorio dominicano de la tormenta tropical Dorian, cuyas lluvias podrían desencadenar una mayor exacerbación de casos de dicha enfermedad. En la movilización dirigida a eliminar los criaderos del mosquito transmisor del virus del dengue, a realizarse de manera consecutiva los próximos 2 fines de semana a nivel nacional, participarán diferentes instituciones, incluyendo los ayuntamientos y también las gobernaciones. Con las acciones se procura evitar que las lluvias que pueda dejar el fenómeno atmosférico se conviertan en caldo de cultivo para la crianza del mosquito transmisor. Y el titular del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, dijo que los directores de los servicios regionales de salud y de los centros de salud activaron sus comités de emergencia y desastres debido a la alerta emitida por meteorología ante el desarrollo de Dorian, que impactaría la parte este de la República Dominicana en los próximos días como tormenta o como huracán categoría 1. Rosa Chupani indicó que también se realizó la programación del personal, se identificaron posibles áreas de expansión a ser habilitadas en caso necesario. Además, se establecieron rondas de egreso de pacientes para agilizar las altas y mantener la disponibilidad de camas. Señala que fueron instruidos los centros de primer nivel de atención a dar seguimiento y recomendaciones en sus comunidades, principalmente a la población de riesgos, adultos mayores, niños y embarazadas, sobre medidas preventivas y a seguir las instrucciones del organismo oficial, que es el Centro de Operaciones de Emergencias, para preservar sus vidas y la de sus familiares. El gobierno dominicano prepara una logística ante el posible paso de la tormenta Dorian. Los representantes de la Oficina Nacional de Meteorología UNAMED, Comedores Económicos y también Plan Social de la Presidencia sostuvieron un encuentro con el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta. Esto para definir las acciones a ejecutar en la República Dominicana en las próximas horas. La directora del Plan Social, Iris Guava, dispuso el envío de más de 20 camiones cargados con raciones de alimentos secos, también colchonetas, sábanas, mosquiteros y agua potable, los cuales serán distribuidos en los centros de acopio de las provincias más lejanas y vulnerables a estos tipos de fenómenos naturales. Seguimos con el tema Dorian. El director del Centro de Operaciones de Emergencias, COE General Juan Manuel Méndez, explicó que desde ahora, en virtud de los distintos niveles de alerta emitidos, se ordenan evacuaciones de carácter preventivo en los lugares que por tradición ocurren inundaciones y sobre todo donde puedan sentirse las ráfagas de viento de manera directa en la parte este del país, donde se ubica la turística Punta Cana, explica. El funcionario pidió a la población no descuidarse, seguir los partes meteorológicos y los lineamientos de los organismos de protección civil respecto al fenómeno Dorian. El COE declaró la alerta amarilla para la franja costera comprendida entre la isla Saona en el sureste y Samaná en el noreste y alerta verde mínima desde Punta Palenque en la provincia de San Cristóbal al suroeste de Santo Domingo hasta la isla Saona. También emitió alerta verde desde la turística Samaná hasta Puerto Plata en el norte, otro de los polos turísticos del país. En alerta verde siguen las provincias San Pedro de Macorís, La Romana, Atomayor, El Ceibo y La Altagracia.
Bien, el director de la Defensa Civil, Rafael Antonio Carrasco Paulino, se reunió este martes con 32 directores provinciales de la institución para informar de los planes preventivos ante los posibles efectos de la tormenta tropical Dorian. Asimismo, se dieron órdenes de posterior a su paso por el país se amplíen las medidas preventivas de eliminación del mosquito reproductor del dengue. Carrasco Paulino señaló que desde la Presidencia de la República se otorgaron equipos para paliar esto. El Departamento Aeroportuario se declaró en sesión permanente ante el paso por el territorio dominicano de la tormenta tropical Dorian y en tal sentido dispuso la adecuación del aeródromo 14 de junio en Constanza y Los Osvaldo Virgil en Montecristi para refugio de aeronaves que se encuentren en terminales aeroportuarias. Por instrucciones de su director Marino Collante, las aeronaves que permanecen estacionadas fuera de hangares en el aeropuerto Dr. Joaquín Balaguer en El Higüero pueden viajar a Constanza y Montecristi, donde recibirán todas las facilidades para su protección. Bien, el Ministerio Público aseguró que demostró de manera irrefutable que el comunicador Pablo Ros abusó sexualmente de una hijastra menor de edad, hecho por el cual fue sentenciado a 10 años de cárcel y al pago de una multa de 2 millones de pesos. Tenemos que el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional encontró a Ros culpable de incesto en perjuicio de su hijastra, de quien alega abusaba sexualmente desde la edad de 12 años. El director general de Impuestos Internos, Maquín Díaz, reveló este martes que muchas de las discotecas y empresas adjudicables al grupo de César Emilio Peralta, César el Abusador, habían sido multadas y notificadas para cierre por incumplimiento de sus compromisos tributarios. Díaz manifestó que 9 o 10 de estas discotecas o restaurantes pertenecientes al grupo habían recibido en los últimos 3 años cerca de 49 notificaciones de la DGI y que muchas multas fueron pagadas. Sin embargo, el funcionario detalla que aunque no puede revelar el comportamiento tributario de ningún contribuyente, puede decir que las deudas detectadas en estas empresas hacia la administración tributaria ascienden a millones de pesos. El Tribunal de Atención Permanente en el Distrito Nacional dictó 3 meses de prisión preventiva contra Eduard Núñez Lora por ocultar a Baltasar Mesa, imputado en la red de narcotráfico que dirigía César el Abusador. El tribunal ordenó además que Núñez Lora cumpla la medida de coerción en la cárcel de La Victoria. Eduard Núñez fue apresado la semana pasada junto al ex pelotero Baltasar Mesa, uno de los presuntos cabecillas de la red y que está pedido en extradición. Seguimos con el tema. 2 de los 3 imputados vinculados a la red de narcotráfico cuyo liderazgo se atribuye a César el Abusador se acogieron el martes de manera voluntaria a la solicitud de extradición realizada por Estados Unidos. Baltasar Mesa y José de Jesús Tapia Pérez decidieron firmar el acta de extradición de forma voluntaria, mientras que Sergio René Gómez Díaz decidió continuar con el proceso que se lleva en la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia. En tanto, los abogados de Mesa y Tapia Pérez solicitaron al tribunal que sus representados sean enviados a la cárcel Nacayo Hombre hasta tanto llegue la fecha de extradición. La petición fue acogida por el tribunal. Bien, para mañana miércoles las condiciones del tiempo comenzarán a mostrar cambios significativos debido a la tormenta tropical Dorian. Los campos nubosos asociados a este sistema estarán incursionando sobre la parte oriental del país, las regiones noreste y sureste, donde se sentirán los fuertes vientos que acompañan a la tormenta, mientras que las lluvias más significativas estarán sintiéndose cuando el fenómeno se mueva hacia el oeste-noroeste, principalmente durante la noche. Bueno, ya lo sabe, alerta estamos aquí, Sí, con paraguas, claro que capuchas y todo lo que pueda, hasta botas de goma, si es posible. Recibimos nuestro segmento Fijando Posición. Saludos amigos de estas cápsulas. En Estados Unidos, la cuna de las hipotecas tóxicas que desencadenaron la gran crisis financiera global, se aprobaron varias regulaciones con el fin de evitar que los bancos siguieran haciendo inversiones especulativas de alto riesgo. Una de esas reglas aprobadas durante el pasado gobierno que presidió Barack Obama es la denominada regla Volcker, que debe su nombre al expresidente de la Reserva Federal norteamericana, Paul Volcker. Recuerden todos que la Reserva Federal norteamericana es el equivalente a nuestro Banco Central. Las normas creadas para restringir la capacidad de los grandes bancos de hacer apuestas utilizando depósitos garantizados y otros fondos que le confiaban sus clientes es precisamente esta regla Volcker. Por otro lado, dicha regulación limita las inversiones que los bancos pueden hacer con lo denominado fondo de cobertura
o firmas de capital privado. En definitiva, obliga a los especialistas en riesgo a seguir las precauciones necesarias para amortiguar estos problemas potenciales. Pero, sorpresivamente, hace un par de meses, la Reserva Federal Norteamericana anuncia que está estudiando relajar los límites de la emblemática regla, despertando con ello la suspicacia de analistas que ven la idea como un primer paso para una mayor desregulación de los bancos norteamericanos. Realmente creemos que cualquier iniciativa que procure debilitar esta regla que le ha permitido a la banca restaurar su estabilidad pudiera constituirse potencialmente en una amenaza a la actual estabilidad que rige en el mundo. Afortunadamente, en República Dominicana no ha hecho falta este tipo de regla, puesto que nuestro Código Monetario y Financiero así lo prohíbe y aquí no tenemos ningún tipo de iniciativa o afán de modificar dicho reglamento, por lo cual, afortunadamente, la banca dominicana goza de uno de los índices de solvencia más altos de la banca de toda la región centroamericana y Caribe. Hagamos votos para que esto continúe así y que la iniciativa de la Reserva Federal de modificar la regla Volcker pues no pase por nuestras fronteras. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa, en breve más información. Seguimos con más información a través de AME Noticias, información precisa. Entregan en Barahona camionetas, motocicletas, equipos y herramientas de rescate, así como también el local renovado de la Dirección Ejecutiva de la Defensa Civil de la localidad con la finalidad de fortalecer la capacidad de respuesta a las emergencias que se producen en toda la demarcación. La entrega formal la hizo el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, director ejecutivo de la Defensa Civil, Rafael Antonio Carrasco Paulino, quien informó, con ello se busca mejorar la atención que brindan los miembros del organismo de socorro ante la ocurrencia de fenómenos naturales u ocasionados por el hombre. Residentes del municipio Baitoa, en Santiago, realizaron protestas quemando neumáticos y lanzando escombros a la vía principal, esto en reclamo de agua potable y mejoras en el servicio de energía eléctrica. La protesta se desarrolló en las comunidades La Jagua, Los Ciruelos, Castillo Arriba, San José Adentro y otros sectores del municipio de Baitoa, afectando el transporte de pasajeros, la docencia y el comercio. Los manifestantes dijeron que llevan más de un mes sin el servicio de agua potable que acostumbran a recibir una vez por semana. La Sociedad de Padres y Amigos de la Escuela en la Mina de Miches, en el Ceibo, denuncia que ese centro educativo se está cayendo a pedazos debido a las grietas y las malas condiciones que presenta la edificación. En tal sentido, llaman a las autoridades para que resuelvan cuanto antes esta problemática. La Sociedad de Padres y Amigos expresan que el centro no está en condiciones para alojar alumnos, por lo que realizaron un llamado al ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, para que corrija esta situación cuanto antes. En Baní, provincia Peravia, la policía apresó a un hombre que se dedicaba a clonar tarjetas de crédito, esto cuando iba a retirar dinero de una entidad bancaria de manera fraudulenta. El implicado es Eduardo Arnaud Rivera, de 42 años, quien fue apresado dentro de una sucursal financiera, teniendo en su poder un par de carteras. En una habían 16 tarjetas de crédito de distintas entidades bancarias y 5.000 pesos en efectivo, y en la otra fueron encontradas otras 5 tarjetas más, un celular y una cadena de plata. El reporte preliminar precisa que estas tarjetas figuran a nombre de distintas personas. Seguimos bastante cerca en el sur. La policía de Azua rescató 5 menores de edad que consumían alcohol en diferentes centros de diversiones de la provincia, donde 6 negocios fueron intervenidos, 2 clausurados temporalmente por el Ministerio Público. Los menores o las menores con edades entre los 13 y 17 años fueron rescatadas en el bar Papa Drink en la comunidad de Los Toros, cuyo propietario fue detenido. Las intervenciones se llevaron a cabo debido a las quejas de residentes de Azua
por la contaminación sónica causada por el alto volumen de la música, por la presencia de menores de edad y por el ejercicio de la prostitución en esos establecimientos. En el distrito municipal de Platanal, en la provincia Sánchez Ramírez, un supervisor de un consorcio de bancas de lotería fue asesinado a balazos, esto por dos desconocidos, quien le despojaron una suma de dinero no determinada. La víctima, identificada como Julio César Reynoso Rondón, de 43 años, era empleado del consorcio de bancas de loterías Don Miguel, donde era encargado de colectar el dinero de las ventas. Miembros de la Subdirección de Investigaciones Criminales de CRIM en Cotuí iniciaron las investigaciones en procura de identificar, capturar y someter a la justicia a los responsables del crimen. Hoy en Conociendo lo Nuestro, la ciudad colonial, también llamada zona colonial, es el núcleo urbano más antiguo de la ciudad de Santo Domingo. La ciudad colonial fue el primer asentamiento europeo permanente en América, fundada en 1502 por los colonizadores españoles. El 8 de diciembre de 1990, esta zona fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, UNESCO, como Patrimonio de la Humanidad bajo el nombre de Ciudad Colonial de Santo Domingo. Esta área cuenta con edificios coloniales, calles antiguas de gran atractivo turístico como son el Alcázar de Colón, el Museo de las Casas Reales, la Catedral Primada de América y la Fortaleza Osama. La ciudad colonial es uno de los destinos más importantes de Santo Domingo y entre los más visitados por turistas en la República Dominicana. Más allá de nuestras fronteras, recrudece la guerra en Siria. Más de 60 personas, entre soldados y milicianos, murieron en recientes enfrentamientos entre las regiones de Hamas, Idlib y Deir az-Zor, según reportó el Observatorio Nacional para los Derechos Humanos de ese país. La misma fuente precisó la muerte de 23 militares sirios y de otros 28 insurgentes en diversos distritos a lo largo del frente de guerra en el sur y en el sudeste de Idlib. Los incendios en la Amazonia devoran las relaciones entre Brasil y buena parte de Occidente. Tras rechazar con desdén la ayuda de 18 millones de euros ofrecida por el G7 para combatir las llamas, el presidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó que la aceptará solo si su homólogo francés Emmanuel Macron se retracta por haberlo llamado mentiroso. Ante la prensa, escribiendo un ejemplar del periódico, Bolsonaro puso en duda las intenciones del mandatario galo. Bien, vamos a San Juan, Puerto Rico. La tormenta tropical Dorian ha entrado en el Caribe con unos vientos máximos de 95 kilómetros por hora y avanza hacia la República Dominicana y Puerto Rico. En el territorio estadounidense, la población está acondicionando sus casas y haciendo acopio de alimentos. Se espera que Dorian pase cerca de la isla el miércoles por la noche, convertido en huracán de categoría 1. La gobernadora Wanda Vázquez Garced ha enviado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. En España, segunda muerte por un brote de listeriosis. Una mujer de 74 años falleció el martes en un hospital de Sevilla. Es la segunda víctima mortal confirmada debido al consumo de carne mechada contaminada con listeria. Un hombre enfermo terminal de cáncer de páncreas murió la semana pasada tras dar positivo en listeria, aunque aún no se ha confirmado si esta bacteria corresponde a la misma cepa que la del brote que ya afecta a más de 200 personas. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, ha mermado las esperanzas de una reunión con Donald Trump al insistir en obtener un gesto por parte de Estados Unidos. Rouhani considera que para que se produzcan las ansiadas conversaciones, primero hay que retirar las sanciones impuestas a su país. Las sanciones son opresivas, resultan injustas y deben ser levantadas, declara Hassan Rouhani, presidente de Irán. Y ministros y autoridades de salud de 11 países americanos acordaron en Colombia crear una tarjeta única de vacunación para los miles de migrantes venezolanos que huyen de la profunda crisis de su país. Las delegaciones aprobaron por unanimidad una tarjeta única de vacunación regional que va a acompañar a los migrantes desde mediados del mes de octubre, dijo a la prensa el ministro colombiano de Salud, Juan Pablo Uribe, en la ciudad de Cúcuta, en el noreste colombiano, principal punto de entrada de los venezolanos a Colombia. El Teatro Nacional Eduardo Brito va a celebrar su 46º aniversario con una gala lírica el miércoles 28 de agosto a las 8:30 de la noche en la Sala Carlos Piantini. Para esta ocasión, la Dirección General y Artística ha invitado al tenor mexicano Ramón Vargas y a la soprano dominicana Natalie Peña Comas, quienes estarán acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección del maestro José Antonio Molina.
En el concierto, Vargas y Peña Comas interpretarán famosas arias del ámbito clásico, representativas de lo mejor de la ópera, tanto a dúo como solistas. Y la pieza teatral Adulterios, producida por Juancito Rodríguez, llegará a la Sala Manuel Rueda de la Escuela de Bellas Artes el 9 al 12 del mes de octubre próximo. Una obra escrita por Woody Allen, que en el país será protagonizada por Pamela de León, Anderson Mercedes, Lumi Lizardo, Leonardo Villalobos e Isaura Taveras. Netflix anunció para el día 12 de septiembre el estreno de la primera temporada de la serie The Island, que se filmó en la República Dominicana. Protagonizada por Kate Bosworth, Natalie Martínez, Alex Pettyfer y Kylie Schmid, los 7 capítulos relatan la vida en una isla de 10 personas que, sin conocerse, ni mucho menos recordar cómo llegaron al lugar, luchan por regresar a sus casas y de repente, se ven envueltos en unos juegos que los ponen a prueba, sí, a pruebas extremas, similares a los vistos en la película Juegos del Hambre, ya que en su aventura sus vidas peligran. Los cantantes boricuas Daddy Yankee y Farruko se preparan para cerrar el verano el 21 de septiembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, esto a partir de las 4 de la tarde. Allí compartirán tarima con la estrella urbana dominicana El Nene La Amenaza. Daddy Yankee, mejor conocido como el rey del reggaetón, es uno de los pioneros del género y responsable de popularizarlo en todo el mundo. Por su lado, Farruko llega a República Dominicana precedido del éxito de su más reciente disco Gangalí, que incluye colaboraciones con diferentes artistas del mismo género urbano. Y bien, queridos amigos, hasta acá nuestras informaciones. Gracias por la sintonía. Somos AME Noticias, información precisa.